Hola, muy buenos días. Son las 11 en punto, así que comenzamos. En el evento de hoy, pues vamos a hablar sobre cómo podemos acelerar y lograr el cambio en nuestra empresa, impulsándolo principalmente desde el área de recursos humanos y apoyándonos en una de las herramientas más potentes de las que disponemos, que es la comunicación. Para tratar este tema de hoy, nos acompañan dos compañeros de Exevi, que son Óscar Martínez y Javier Molina. Por supuesto, y como viene siendo habitual, también estaré yo para acompañaros a lo largo de la sesión de hoy. Para quien no me conozca, mi nombre es Ramón García y soy el director de Recursos Humanos y Marketing de Exevi. Pues bien, si me lo permitís, voy a comenzar el evento de hoy, la introducción, con una breve anécdota, ¿no? El otro día estaba hablando con un amigo de Murcia de lo surrealista que es esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Le comentaba que si, por ejemplo, a mi yo del pasado se le hubiera aparecido mi yo del presente, ¿no?, y le hubiera contado todo lo que hemos vivido, os aseguro que no me lo habría creído, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que tras una década de grandes cambios, crisis económica, grandes transformaciones tecnológicas y demás, el siguiente gran cambio iba a ser, pues bueno, una pandemia de dimensiones mundiales que obligaría a gran parte de la humanidad a confinarse en sus hogares durante meses y vaya, como si me llegan a decir, cuidado que van a venir los extraterrestres, ¿no? Bueno, ahora que ya vamos recuperando poco a poco una especie de normalidad, también vemos que podemos aprender dos cosas bastante interesantes de esta crisis. Por un lado, nos ha hecho recapacitar sobre nuestra forma de trabajar, sobre nuestra preparación para manejar escenarios inciertos y, por supuesto, también en la importancia que ha tenido la tecnología para que la actividad empresarial pudiera continuar. Pero también nos ha hecho recapacitar sobre el lado más humano, ya que ha tenido un fuerte impacto emocional. La soledad que ha provocado el aislamiento también nos ha llevado a tener muy en cuenta que las personas necesitamos sentirnos cerca, ¿no? Necesitamos comunicarnos los unos con los otros y también sentirnos informados, sobre todo en los momentos más difíciles y complejos. Pero claro, conforme sigues reflexionando, también te recuerdas que todo esto de cambiar y sufrir con el cambio, pues no es nuevo. Lo único constante es el cambio, ya lo decía Heráclito, que era famoso por eso, ¿no? Por su insistencia en el cambio. Y de esto ya hace, pues podemos decir, creo que más de 2000 años, ¿no? Por lo que, como decía, no es un tema nuevo. Y en los que respecta a las empresas, pues tampoco es un tema nuevo. Si nos damos cuenta, siempre están estresadas por el cambio y ese estrés es lo que las empuja a evolucionar y a mejorar. La cuestión es que conforme avance el tiempo, la necesidad de cambio, no sé, a mí me parece que se acelera, ¿no? Todo parece suceder con más frecuencia y mayor fuerza. Esa sensación de que no hemos salido de una cuando ya nos estamos metiendo en otra aún mayor, ¿no? Por poner algunos ejemplos, cambios en la sociedad, nuevas leyes, tecnologías disruptivas, crisis de todo tipo, cambios generacionales, nuevos modelos de negocio, cambios en procesos, nuevos protocolos, por mencionar algunas de las fuerzas que os mencionaba que nos empujan a cambiar, ¿no?, que empujan a la empresa a cambiar. Y cuando la empresa se enfrenta a estas situaciones, pues pueden suceder dos cosas: que tenga éxito cambiando o que fracase en el proceso. En el primer caso, si tenemos éxito asimilando el cambio, pues seguro que la empresa saldrá reforzada. En el caso de que fracasemos en el intento, pues también demos por seguro que la empresa se debilitará en múltiples aspectos. Y cuando hablamos de cambios, hablamos cambios de todo tipo, porque incluso un pequeño cambio, ¿no?, pero que afecte, por ejemplo, a muchas personas, puede convertirse en un gran éxito o en un gran dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque puede producir una buena o una mala experiencia de empleado, puede mejorar nuestra marca de empleador, pero si fracasamos y lo hacemos mal, también puede empeorarla, puede mejorar o dejar igual la productividad, pero también la podría reducir puntualmente o ya de forma permanente. Pero sobre todo, y lo más importante, los cambios y cómo los hagamos van a afectar a nuestra capacitación y a la proyección de la empresa y de sus empleados de cara al futuro. ¿Cómo afrontamos el confinamiento y el retorno? ¿Cómo implantamos nuestras herramientas tecnológicas? ¿Cómo afrontamos los cambios en procesos o en modelos de negocio, como decía antes? ¿O cómo afrontamos, por ejemplo, un cambio de marca? De nosotros y de cómo lo hagamos dependerá de que estemos dando pasos hacia adelante o que estemos dando pasos hacia atrás. ¿Cómo resolver
esta cuestión, ¿no? Y aproximarnos a los proyectos que implican cambios en la organización con más garantías de éxito. Pues en nuestra experiencia, teniendo en cuenta dos claves. La primera es implantar una metodología común para la gestión del cambio, teniendo ya predefinido cómo actuar a distintos niveles, a nivel de procesos, en comunicación, en formación, etcétera. Ya que una aproximación sistemática y conocida por todos nos va a ayudar a no reinventar la rueda cada vez que afrontemos un proyecto, y así también podremos medir y mejorar nuestro proceso de cambio de uno a otro, de un proyecto a otro. La segunda clave, centrarnos en las personas, ya que son el único elemento constante en todos los procesos de cambio. Hay que tener en cuenta que solamente vamos a poder lograr el éxito y un cambio real si logramos que las personas se impliquen, ayuden y finalmente cambien. Pero bueno, todo esto ya no me toca a mí explicarlo, como decía, está en la introducción, ya que para eso contamos ahora con nuestro compañero Óscar Martínez, que profundizará en los retos del cambio y en la parte de la metodología, y también con Javier Molina, que se centrará más en cómo la comunicación interna y la tecnología nos pueden ayudar a hacer que todo este proceso de cambio sea más sencillo y, lo más importante también, que llegue a todos dentro de la propia organización, ¿no? Dicho esto, solo un minuto, ya que para presentaros a SEBI, ya que hay gente que aún no nos conoce, hay gente nueva en estos webinars. Deciros que somos una consultora especializada en estrategia y tecnología y que dedicamos todas las horas del día a trabajar, como decimos, para contribuir al progreso del negocio de nuestros clientes. Por eso nos vemos y espero que también muchos nos lo dicen, ¿no? Que nos ven como un Sherpa digital que siempre está preparado para acompañaros en vuestros proyectos y también ayudaros a que sean un éxito, pues bueno, al igual que hemos hecho con las ya más de 300 empresas que han confiado sus proyectos a Exebi desde el año 2008 y de las que podéis ver una pequeña muestra ahora mismo en vuestra pantalla. Bien, dicho esto, yo concluyo ya con la introducción y le damos paso a nuestro compañero Óscar Martínez, que bueno, vamos a profundizar con él más en todo este maravilloso mundo, ¿no? Del cambio de las organizaciones y de cómo también podemos implicar y trabajar con las personas para asegurarnos que sean un éxito. Así que, Óscar, cuando quieras, te pasamos el control. Buenos días a todos. Por contextualizar un poco mi participación. Nosotros hace ya 5 años se pasan rápido, desarrollamos un modelo y una metodología de transformación y de gestión del cambio. Entonces, aparecía mucho lo de la transformación digital, y en estos últimos años, pues las compañías incluso nos decían, oye, transformar a lo mejor es muy profundo y cambiar lo puedo aplicar a muchas más cosas, ¿no? Y resulta que pues hace esos 5 años nosotros nos planteábamos el comprender e interpretar pues cuáles eran todos estos modelos que existían a nivel mundial de transformación, pues como el que desarrolló el MIT de Massachusetts, con Capgemini, como el que desarrolló IS, como el que desarrollaron grandes instituciones que planteaban el cómo mover las compañías desde la situación en la que se encontraban. Bueno, nosotros lo que hicimos pues fue plantear de una empresa tiene que transformarse y cambiarse. Sin embargo, lo tiene que hacer con una cultura que es la propia, con nuestra forma de ser a nivel nacional, nuestros comportamientos profesionales, nuestros comportamientos sociales y, por qué no decirlo, por nuestra forma específica de dirigir y de liderar las empresas. Entonces, después de enfrentarnos a todos estos proyectos, el año pasado, a finales de septiembre, dijimos, tenemos que plantear el profundizar muchísimo más en cómo tiene que vincular un proceso de cambio de una compañía con lo que tiene que ver con las personas y sus comportamientos frente al cambio, y el de sus comportamientos frente al cambio y su vinculación con los resultados del negocio. Es decir, el cómo hacer trazable que todo esto se produzca. Bueno, yo lo que pretendo en esta ponencia es compartir con vosotros esta visión global e integrada, porque partimos de una base. Y esta base lo que nos quiere decir es que en nuestra empresa tenemos muchas personas que quieren cambiar, pero que no saben cómo hacerlo.
Es decir, tenemos claro un proyecto, tenemos un proyecto de compañía. Lo que pasa es que esas personas quieren hacerlo y no saben lo que les impide el cambio. Y es algo que va más allá de realmente de su capacidad consciente. Y aquí veis una frase que dice que realmente nosotros, cada uno de nosotros, nuestras compañías, hemos creado dentro de nuestra cultura pues un mundo que es el que está de acuerdo con nuestra forma de pensar. Y si queremos realizar un cambio en nuestras personas, en nuestros equipos, en nuestros directivos o en nuestras empresas, no vamos a poder realizar este cambio sin que cambiemos la forma en que nos enfrentamos a ellos y cómo pensamos al respecto. Vale, en estos años ¿qué tipo de proyectos a los cuales nos hemos tenido que enfrentar? Pues ha habido proyectos en los cuales teníamos empresas que se integraban con otras, empresas que estaban en un único sitio y tenían que estar en otros sitios, en otras comunidades autónomas, en otros países. Tenían que establecer nuevas estructuras de gestión porque al abrirse a otros nuevos negocios, a otros nuevos sectores, pues tenían que hacer modificaciones. Tenían que modificar sus formas de trabajo o, yendo a un punto peyorativo, pues claro, los resultados no eran los adecuados. No se llegaba a la facturación, no se llegaba a la rentabilidad, había áreas que contribuían adecuadamente, otras que no. En algunos casos había que replantearse la propuesta de valor, incluso el propósito es, oye, ¿cómo movilizamos y abrazamos el capital humano para cambiar todo esto si el capital humano no está en disposición o orientado para este cambio? Algún aspecto importante y yo creo que es muy latente en estos días en los que estamos, es que a lo mejor la forma en la que hemos dirigido la empresa hasta hoy no es válida para lo que viene a partir de ahora. Situaciones como empresas familiares en las cuales pues, tenemos también proyectos, nos encontramos pues que ya no es la primera generación, es la segunda. Hay familias, hay personas del entorno familiar, hay una cultura que lo requiere y eso hay que manejarlo. Desde el punto de vista de proyectos que necesitan que optimicemos nuestra estructura de costes, nuestras formas de trabajo, hay que cambiar esa frase que en todo sitio nos encontramos de ¿y esto por qué se hace así? Y de, bueno, pues porque siempre se ha hecho así, que siempre lo hemos pensado de esta manera y seguimos siendo los mismos. Algo ya tan ambicioso como la transformación digital o esa metamorfosis que nos hemos encontrado de repente y que nos obliga a adecuarnos a una realidad que lo ha cambiado absolutamente. Claro, estos escenarios lo que producen unos desencadenantes. Es decir, esto es lo que entra en nuestra organización y esto es lo que nosotros tenemos que gestionar de una u otra manera. Estos malos resultados, estas situaciones en las que el cambio viene exigido por una demanda no de adaptarnos al mercado, que también, sino de que la sostenibilidad de la empresa se ve en una situación comprometida, pues puede dar lugar a precipitación, puede dar lugar a decisiones y estrategias erróneas, puede dar lugar a pérdida de operaciones por no un buen análisis y fundamento, puede dar lugar a muchas cosas. Los desencadenantes pueden venir de una mayor o menor velocidad en función de la capacidad que tengamos para identificarlos o anticiparnos a ellos. Y estos desencadenantes va a depender muy mucho de quiénes son los que los interpretan, los que los modulan y los que en función de cómo los interpretan van a estructurar a la organización para poder afrontar esos cambios necesarios. Y aquí hay un aspecto fundamental. Aquí tenemos diferentes niveles de responsabilidad y tenemos equipos. Y lo primero que un directivo, un mando o personas que están en la organización se plantean es, ¿esto a mí cómo me afecta? Es decir, ¿en qué medida me saca de mi zona de confort? ¿Qué pasaría si yo cambio? ¿Qué pasaría si no cambio? Es decir, ¿en qué medida puedo verme comprometido en mi perfil de líder o en mi perfil de mando o en mi perfil de profesional al respecto?
¿Esto quién lo tiene que liderar? ¿Lo tiene que liderar mi jefe? ¿Lo tengo que liderar yo? ¿Lo tiene que liderar todo el equipo? Es decir, ¿tengo equipos autodirigidos? ¿O estoy en una cultura de organización en la que la relevancia de lo que ordenan o estructuran los líderes es cómo se tiene que movilizar? ¿Y cuánto tiempo voy a tardar? Claro, este aspecto de la interpretación nos lleva a la siguiente cuestión. Normalmente los directivos y las personas no estamos acostumbrados a tomar decisiones en la incertidumbre. Lo hacemos desde la certidumbre, sabiendo lo que puede ocurrir. Cuando esta incertidumbre se plantea, nos paraliza. Y cuando esta incertidumbre hace que se mueva una parte de nuestra forma de ser, y ahora profundizaremos en ello, lo primero que hace es posicionarnos en el no. Siempre se dice que los críos, los niños, son capaces de conseguir cosas que son imposibles porque no saben que son imposibles. En el momento que empezamos a tener una serie de mecanismos que nos generan una interpretación, pues nos limita el qué. Las posteriores consecuencias que vamos a tener sobre nuestro mercado, sobre nuestros clientes, sobre los productos y servicios que estamos comercializando o prestando, tiene consecuencias sobre las personas que están dirigiendo, sobre si las formas de trabajo tienen que ser disruptivas o no, sobre quién gobierna la empresa. Es decir, claramente hay una correlación en que esos desencadenantes del cambio son interpretados y filtrados por una serie de personas dentro de la organización, y el cómo hacen esa interpretación y modulación va a tener sus consecuencias en la operativa. Y pueden dar lugar a que ese desencadenante se afronte más rápido, menos rápido, con mejores resultados o con peores resultados. Me voy a centrar en esta parte de la interpretación para luego vincularlo con lo que supone en la empresa. Bueno, pues, ¿cómo interpretamos cada uno de nosotros? Y hagamos una traducción entre persona-empresa, persona-compañía. Bueno, la persona tiene tres aspectos, a partir de los cuales, y vienen, ojo, vienen de fábrica, vienen genéticamente en la persona. Cuando nosotros nacemos, tenemos un cerebro formado por tres partes. La primera parte es el cerebro reptiliano. ¿Qué supone esto? Bueno, pues como su nombre dice, procede de los reptiles, de la evolución. Y este cerebro se forma cuando estamos en el feto antes de nacer. Es decir, es el que nos ayuda a protegernos ante cualquier estímulo que pueda agredirnos. Una vez que se está formado, aparece un segundo cerebro, que es el cerebro emocional. Y este se está formando hasta los 6 años. Lo que ocurra entre los 0 o entre los 9 meses y los 6 años van a condicionar cómo nosotros emocionalmente vamos a reaccionar el resto de nuestra vida. Posteriormente viene el racional. Ese racional viene desde los 6 hasta los 11 años. Y ahí lo que va a plantear es, toda esta es mi contribución, que viene desde el principio, sobre cómo vas a gestionarte en el futuro. La segunda pata es, ¿cuál es el modelo representacional que tienen las personas que van a tener que hacer la interpretación del cambio? Y aquí estamos hablando de sistemas representacionales visual, auditivo, sensitivo, es decir, en la medida en que la persona tiene este sistema, va a hacer una interpretación y va a tener un comportamiento hacia el cambio que va a condicionar cómo la empresa va a abordarlo en su compañía con sus resultados. Y en tercer lugar, hay algo que todos habréis oído, que es el IoT, el Internet of Things, y nosotros planteamos que hay algo que se llama el Internet of Life. Es ese data warehouse, esa base de datos, ese módulo de inteligencia, big data, que está continuamente moviéndose y que vinculado con lo anterior da lugar a que yo como persona y yo como colectivo o yo como empresa hago una interpretación que da lugar a cómo voy a responder a estos cambios. ¿Cuál es el planteamiento que hacemos nosotros? Bueno, tenemos que vincular claramente compañía
áreas de negocio, equipos y personas. Debe de haber una trazabilidad para que el cambio sea efectivo. Bueno, pues empezamos por la persona. Yo le tengo que dar herramientas a la persona para que pueda comprender en qué situación se encuentra frente al diagnóstico del cambio y cómo afrontar el cambio. En muchas ocasiones, y como he dicho al principio, las personas no es que no quieran cambiar, es que no saben cómo abordarlo, es que no saben cómo modular su comportamiento para no sentirse indefensos o inseguros ante esas nuevas situaciones de incertidumbre que aparecen en la empresa. Planteamos un autodiagnóstico. Y este autodiagnóstico puede ser de los equipos que lideran, puede ser de áreas específicas, puede ser de quien lidera y su equipo, puede ser en la medida en que lo que yo tengo que movilizar es una estructura de mi organización para que contribuya a los resultados globales. Bueno, pues planteamos que la persona sea capaz de saber cuál es su estructura de cerebro predominante y qué efectos tiene sobre lo que él está haciendo y su desempeño. ¿Cuál es el sistema representacional que tiene y sus consecuencias? De los 9 metaprogramas que tenemos todos y que manejamos, ¿cuál de ellos es el que está predominando y el que le está haciendo que pueda afrontar mejor o peor? Es decir, yo cuando tomo una decisión, ¿debo de estar metido, asociado al problema? ¿Estoy disociado? Es decir, soy una persona que cuando tomo decisiones necesito tener un marco global, porque si no, no soy capaz de interpretar el problema o necesito el específico. Soy una persona que lo puedo hacer o necesito trabajar por mí mismo y luego compartir, o es que necesito compartirlo porque si no, no soy capaz de liderar. Bueno, ahí tenemos 9 metas, 9 programas que tenemos que comprender. ¿Qué modelo de creencias tengo que me están ayudando a conseguir o que me están limitando y reduciendo? ¿A qué arquetipos de comportamiento estoy respondiendo con todo esto? ¿Y qué creencias irracionales son las que tengo asociadas que están limitando que consiga lo que quiero? Vale, si somos capaces de darle una herramienta de diálogo interior a cada una de las personas que se tienen que movilizar respecto a nuestros objetivos, hasta la fecha, esto puede ser en procesos de coaching o puede ser en procesos de planes de desarrollo individuales que se han desarrollado, lo que no teníamos claro es hasta dónde tienen que llegar esas personas que tienen que movilizar el cambio. Bueno, pues nosotros hemos planteado y hemos desarrollado este modelo. Si yo tengo a la persona y tengo claro cuál es el punto que tiene en su partida, y digo persona, digo equipo, líder colectivos de líderes, digo colectivo en el área comercial, digo colectivo en el área que corresponda, yo sé cuál es el punto de partida al que yo debo de darle un horizonte de objetivos. Y esos objetivos son el modelo de comportamiento de éxito que deben de tener esas personas en función o de sus niveles de responsabilidad o del área en el que están desarrollando sus competencias o de los procesos en los que está participando. Es decir, tenemos la capacidad de que desde un punto A en el que yo me encuentro y que tiene unas creencias y unos comportamientos, sé perfectamente cuál es la distancia que hay entre el punto B, que es el que son creencias de éxito para que mi compañía consiga sus resultados. Hay una diferencia que debemos dejar, yo creo que meridianamente clara. Para que una persona realice ciertos comportamientos en la organización, lo que podemos evaluar como inventarios de competencias o como lo que puede ser un inventario de competencias de líderes cuando gestionamos potenciales, cuando gestionamos desarrollos, necesitamos gestionar lo que previamente se mueve en cada una de nuestras personas o nuestro equipo, que es el mapa de creencias. Asociar esas creencias a los comportamientos de éxito. Y esos comportamientos de éxito son los que estaremos gestionando en su evaluación del desempeño y en su crecimiento correspondiente. Luego podemos valorar el gap entre qué situación está para afrontar el cambio, cuál debe de estar para que ese cambio sea exitoso. Y eso vincularlo con los riesgos que tiene de no hacerlo. Es decir, podemos
predecir de alguna manera si una persona no cambia ese modelo, cuál va a ser el resultado pasado un periodo entre 1 y 2 años. Y si queremos llevar a esa persona a esa evolución, lo podemos aplicar un plan de acción con su desarrollo o personal o de equipo, alinearlo con los resultados que tiene que alcanzar el equipo y alinearlo con los resultados que tiene que conseguir el negocio o en sus procesos o en sus áreas de actividad o en este caso conforme a las líneas estratégicas que se estén definiendo por parte de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Esto hay que soportarlo de alguna manera sobre una serie de procesos que permitan que las personas se integren y es procesos de comunicación, procesos de toma de decisiones sobre la evolución del cambio, procesos de feedback, procesos de coordinación, es decir, cómo gestionamos el que individuo a individuo cada una de las personas sean capaces de ir evolucionando y desde algún lugar podamos ir moviendo a cada uno de estos colectivos con un conocimiento de cuál es su evolución, desarrollo y desde un punto integrado, desde una dirección, muchos de vosotros sois de recursos humanos, técnicos, responsables, directores, que permita que esos procesos de comunicación, de seguimiento y de evolución sean monitorizados. Bueno, esto os lo va a contar Javier, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Y a partir de ese momento, pues luego ya engancharemos con la metodología, el cómo desarrollarlo desde un proyecto de empresa. Muy bien, muchas gracias, Óscar. Como acaba de comentar, vamos a dar ahora paso a nuestro compañero Javier Molina y posteriormente volverá Óscar a hablarnos ya de la parte de metodología, ¿no? La parte ya más de aplicación del modelo. Así que, Javier, si estás por ahí. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir hoy a este webinar. Espero que lo que venimos a contaros os sea de vuestro interés y os ayude un poquito más en el día a día. Bien, como adelantaba Óscar, hoy yo vengo a contaros cómo podemos aplicar tecnología a estos procesos de cambio. Cómo podemos servirnos de ciertas herramientas para hacernos más fácil, más digerible el cambio que ya de por sí es traumático. Entonces, un momentín, ahora. Resumiendo y sintetizando un poco lo que os ha venido a contar Óscar y metiendo un poquito el pie en lo que os va a contar después, podemos al final identificar como etapas importantes dentro de ese cambio, en primer lugar, saber como empresa dónde queremos ir, qué queremos conseguir. Eso tenemos que tenerlo claro porque si no, no sabremos nunca lo que necesitamos. Después vamos a tener que identificar ese gap entre lo que es y lo que es capaz de hacer nuestra gente y lo que en realidad necesita la empresa para llegar a donde quiere ir. También tendremos que definir acciones de cambio para reducir ese gap. O sea, como contaba Óscar, yo tengo unas creencias, pero mi organización puede necesitar para realizar cierto tipo de trabajo que yo tenga otras creencias diferentes, que yo enfoque los problemas de una forma distinta a como los estoy enfocando ahora. Entonces, esos gaps tendremos que identificarlos. ¿Para qué? Para poder preparar acciones que vayan en la línea de generar, de disparar ese cambio. Eso al final se traducirá en contenido formativo, contenido de control, que tendremos que hacer llegar a nuestros empleados de alguna forma. También y obviamente habrá que definir KPIs. ¿Cuándo sé que alguien realmente está cambiando? ¿Cómo puedo poner ese termómetro para si el proyecto de cambio es de, lo invento, 6 meses, cómo identificar que a lo largo de esos 6 meses estoy consiguiendo cambios en las personas? Y por último, ponerlo a rodar. Pero ¿cómo lo pongo a rodar? ¿Cómo al final el teórico del proyecto puede ser muy
muy lógico, pero esto tengo que llevarlo a la organización y tengo que orquestarlo. Concretamente, de todos estos puntos que os he puesto aquí, identificar ese gap va a ser un punto claro de interacción con nuestros empleados. Tenemos que preguntarles para saber cómo están. Luego, ahí vamos a tener que tratar con ellos sí o sí. Y luego ponerlo a rodar, obviamente todo ese contenido y todas esas acciones que hemos planificado, tendremos que llevarlas a ejecución. Habrá que hacer algo con ellas. Entonces, esto al final se traduce, bajándolo a tierra, en que tendremos que utilizar encuestas en papel, podremos utilizar cartelería dentro de la organización para transmitir mensajes de valor, podremos hacer reuniones multitudinarias para trasladar una visión y unos valores o para dar formación. Pero yo me pregunto, ¿por qué no utilizar para estas cosas la tecnología? A día de hoy hay muchas herramientas que nos van a permitir hacer encuestas, trasladar contenido a nuestros usuarios y tener métricas del impacto que éste ha tenido en nuestra comunicación. ¿Por qué no apoyar o centrar principalmente en herramientas tecnológicas estos procesos que nos van a dar muchos beneficios? Nos van a ahorrar costes, nos van a hacer mucho más efectivos y nos van a permitir automatizar mucho esas etapas dentro del proceso, aligerándonos del estrés que vamos a sufrir nosotros mismos por tener que pilotar un proyecto que no es parte de nuestro día a día, que también nosotros, como líderes de ese proyecto de cambio, vamos a estar estresados. Bien, en este punto yo os voy a cambiar, ¿vale? Y os voy a enseñar una herramienta, concretamente Dialenga, que antes de entrar a presentaros os cuento qué es, ¿vale? Dialenga es una solución de comunicación interna, un producto de Exevi, que por un lado lo que busca es crear un canal limpio de comunicación entre la empresa y el empleado y que además nos va a permitir lanzar encuestas, cuestionarios, poner a disposición de los empleados material de todo tipo, ya sean documentos, vídeo, y que además de esto pues tiene algún tinte de portal del empleado con tema de vacaciones y nómina, pero eso ahora no aplica. Si nos vamos ya a ejemplos concretos, comentábamos antes, hay que perfilar a nuestros empleados. Bueno, pues eso al final se traduce en test de personalidad, ¿vale? Pero esto lo podemos plantear como un one shot, el típico ladrillo de test que le facilitamos a nuestros empleados y que van a estar 2 horas rellenando con la reactividad que eso provoca, o podemos orquestar esos test a lo largo del proceso de cambio, ese proyecto que va a durar un tiempo determinado y que en base a lo que vayamos necesitando podemos ir preguntando. De forma que en vez de estar 2 horas, si dosificamos y hoy te pregunto de tal forma que tú dediques 5 minutos y mañana 2 y dentro de 3 días otros 5 minutos, vas a dosificar y primero se hace más digerible y segundo eres menos, ¿cómo decir?, menos dependiente del contexto de ese momento del usuario. Porque si yo te hago muchas preguntas hoy, si te has peleado con tu mujer o has tenido un mal día en el trabajo, eso afectará a tu respuesta. Si yo esas respuestas las voy diluyendo en el tiempo, ese factor externo de contexto se ve mitigado. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este cuestionario de personalidad. Oye, me considero una persona alegre, con ilusión y en general vivo y bastante feliz. De 1 al 5, ¿cómo me veo? Pues yo conociéndome me veo con un 5. Considero que me he ganado la confianza de mi equipo. Hombre, 4. Me siento identificado con mi equipo. Pues en este caso un 5.
¿Siento a la empresa como parte de mi vida? Hombre, Google reconoce que mi casa está en la oficina. No ahora, pero por regla general sí. Y mi equipo confía en mí. Hombre, esperemos. Bien, pues como veis, he respondido a 5 preguntas de una forma muy rápida, muy ágil, y ya hemos avanzado en ese proceso de análisis de mi perfil para que ahora, por detrás, podamos cruzar y ver el gap que tenemos entre lo que necesita la empresa y lo que yo traigo en mi mochila. Bien, una vez que hemos perfilado, vamos a tener que movilizar a la gente. Esto significa organizar sesiones formativas, organizar coaching. Esto va a suponer hacer muchas cosas que unas tendremos que hacer offline, pero otras podremos hacer también con tecnología. Yo puedo tener en mi centro de conocimiento material, ¿vale?, que pongo a disposición, pues, píldoras formativas, manuales, recomendaciones, cosas que yo quiero que estén ahí para que el empleado las consuma cuando lo tenga a bien. Y además de esto, pues ese plan de comunicación de impacto para cambiar esas creencias, también lo podemos plantear aquí. Pues, por ejemplo, el mensaje de valor de la importancia del equipo. Oye, trabajar en equipo es realmente importante. Bueno, pues vamos a hacer comunicación en ese sentido, pues para romper un poco esa creencia individualista del lobo solitario. Como os decía antes, también tendremos que controlar, tendremos que ver si la gente está cambiando, si está evolucionando. Esto nosotros dentro de esta herramienta lo planteamos de la siguiente forma. La idea es, yo al final saco el perfilado de mi gente, ¿vale? Saco el perfilado de los puestos o las atribuciones que debería de tener la persona ideal para hacer que mi empresa cambie. Y en ese ínterin lo que voy a buscar es el mínimo común denominador de atribuciones o de creencias que tengo que cambiar en la gente. De tal forma que voy a hacer grupos. La gente que tiene que cambiar su creencia en el liderazgo, en el trabajo en equipo, en la responsabilidad. Y para cada grupo voy a hacer un plan específico de contenidos, de cuestiones de control, y lo que haremos será alternar a lo largo del tiempo mensajes de valor para generar ese cambio con, por ejemplo, preguntas de control. Oye, ¿qué harías tú en esta situación? Un colega o amigo de quien eres responsable ha regresado bebido tras el almuerzo y tu jefe te dice que tienes que amonestarlo. Oye, me lo pienso, lo amonesto inmediatamente o no hago nada a ver si se soluciona esto solo. Yo esto puedo crear por debajo desencadenantes en que en base a lo que me responda el trabajador, yo voy a moverlo a un grupo en el que se supone que ha madurado y que ha evolucionado y tengo otro tipo de contenido diferente para que siga evolucionando, o si por el contrario responde mal, pues por ejemplo, aquí esto está clarísimo, no hago nada. Oye, pues si no hago nada, estamos en la línea roja. Recuerda que es tu responsabilidad, que tu equipo esté en condiciones óptimas para trabajar. Bueno, pues podéis imaginar un poquito cómo funciona esto. Bien, por último, y una vez que ya se ha dado el cambio, nosotros no podemos bajar los brazos. Esto hay que mantenerlo en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que una herramienta como esta es ideal para mantener una lluvia fina. Una vez que ya hemos conseguido que la gente cambie, reforcemos esos mensajes de valor que queremos, esas creencias que vemos tan importantes para la organización y sigamos mandando contenido que reafirme y que refuerce ese mensaje. Pues, por ejemplo, la importancia del cliente. Si lo que queremos es que nuestra gente se movilice hacia la orientación al cliente, pues podemos generar contenido en esta línea. Bien, una vez enseñado esto en cómo lo viviría el usuario, os voy a enseñar cómo se pilotaría esto por la puerta de atrás. Yo al final
como responsable de recursos humanos, al final voy a tener esos mensajes, voy a tener esas encuestas. Un momento, está. A ver, sí, ya. Voy a tener esas encuestas, voy a tener esa información en el centro de conocimiento y haceros cargo de que una herramienta como esta os va a permitir hacer cosas como ver qué os ha respondido vuestra gente, tener un detalle de concretamente quién ha respondido qué. Muy, muy importante. Esto habrá situaciones en las que querramos encuestas anónimas, pero en algo como tan particular como esto necesitamos saber cuál es el perfil de Javier Molina o de Miguel Martín, ¿vale? Entonces, sí que es importante saber qué ha respondido la gente. Podremos ver esos mensajes de valor, quién los ha recibido, en qué momento lo han recibido, ¿vale? Toda esta información la tenemos a un clic y es muy útil para controlar todo ese proceso, ¿vale? Entonces, yo quiero que os quedéis con la idea de que podemos, por un lado, realizar un plan a alto nivel de ese proyecto de cambio y luego bajarlo a tierra sobre una herramienta de tal forma que todos los pasos y todas las etapas queden definidos el día 1 y que sea la herramienta quien orqueste cómo va cambiando la gente, cómo cambio yo mi mensaje de valor para continuar con esa evolución de las creencias de mi personal y que nos va a dar todas las herramientas para controlar que no se nos descarría la manada. Y dicho esto, pues doy paso a Óscar, que ahora entrará un poquito más en profundidad en cómo se tangibiliza ese método a nivel de proyecto, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda o aclaración a este respecto, aquí me tenéis. Muchas gracias, Javier. Bueno, como bien ha dicho, ahora vamos a darle paso a Óscar Martínez para entrar ya en la parte más detallada de la metodología. Y también, como bien ha dicho Javier, podéis ir introduciendo vuestras preguntas en la plataforma de la derecha. Si ha surgido alguna duda, queréis saber algo más de lo que ha comentado Óscar al principio o sobre lo que ha explicado Javier o algún tema de dialega que se os haya quedado ahí que queréis conocer más, pues bueno, lo podéis poner en las preguntas. Y sin más, le damos paso a Óscar. Óscar. Muy bien. Retomamos donde estábamos. Resulta que hemos visto que nosotros tenemos personas y que esas personas tienen que ser movilizadas hacia unos objetivos de equipo y hacia unos objetivos de compañía. Estas personas hay que ponerlas en disposición de que comprendan que son un elemento importante, que no están en riesgo y además que las limitaciones no impiden sus capacidades potenciales. Es decir, que la organización se mueva a la velocidad que necesita para conseguir lo que está en su estrategia, lo que está en su mercado o simplemente lo que le están pidiendo sus clientes. Claro, aquí aparece una figura que es la del rol del líder ante el cambio. Y no asocio líder con director, puede ser líder jefe de proyecto, que es alguien que funcionalmente está por encima de un equipo de personas, pero orgánicamente no lo está. Y puedo hablar de líder no como personas que están en el equipo directivo, sino como mandos intermedios, con la problemática habitual del mando. Es gente que viene de abajo hacia arriba, que se encuentra en una situación en la que tiene que coger ese rol ejecutivo, pero le cuesta, porque tiene sus creencias, lógicamente. Yo vengo de ahí y siempre tengo esa estructura que me obliga o tiene esa tendencia a irme hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser el propósito de estos líderes ante el cambio? No exclusivamente conseguir los beneficios. Eso es la consecuencia. El conseguir esa rentabilidad, esa sostenibilidad y esos beneficios económicos no es el objetivo único. Eso es la consecuencia de tener clientes fieles, tener recurrencia, conseguir que nuestros equipos estén comprometidos, implicados, que nuestros proveedores y partners estén integrados y nos estén ayudando a esta movilización, que los que están invirtiendo estén satisfechos, etc.
Me paro un segundo en la parte de empleados, porque supongo que la mayoría de vosotros conoceréis un libro que se llama El despido interior, de Lofty El Gandur, que claramente te dice en qué 5 posiciones se puede encontrar una persona en la medida en que un proyecto de cambio le tenga en cuenta en el diagnóstico de lo que hay que cambiar, en la implicación de definir lo que hay que cambiar, en cómo cambiarlo y sobre todo en permitirle que tenga sus responsabilidades o facilidades ante el cambio. Profundizando más en esto, en estos tiempos actuales y cada vez con más motivo, el rol del líder ante el cambio tiene que ser un rol de responsabilidad y transparencia. Es decir, tiene que conseguir interactuar con todos los grupos de interés. Debe de tener altura en la toma de decisiones y cuando digo altura, no tiene que estar exclusivamente pensando en cómo va a quedar él como persona, sino tiene que estar planteando en los intereses de su colectivo. Aquí hay algunas creencias, y por todas las empresas con las que, bueno, estamos desarrollando proyectos de este tipo, siempre hay una lucha entre la decisión es buena para mí o no es para mí, es buena para el colectivo. Bueno, hay que tener altura para ello. Estamos buscando conseguir el resultado en el corto. Lo que yo voy a resolver ahora en el corto realmente tiene sentido con el medio largo, es decir, este cambio que tengo que llevar a cabo en esa pequeña parte de la organización o en esa media parte o en esa gran parte, ¿está acorde con todos los demás? ¿Debo de estar solo planteado o mirando lo que son los números, esa perspectiva financiera que es la consecuencia de todo lo demás? Debería abrazar y alinear el talento de toda mi gente al servicio de la estrategia. ¿Estoy preparado para ello? Si hasta ahora no lo he hecho, ¿cómo lo voy a hacer ahora? ¿Cómo va a comprender mi entorno y mi contexto que yo tengo que actuar así cuando hasta ahora no lo he hecho? También yo le voy a pedir al líder en el cambio, oye, lidera la transformación. Es decir, si además le tienes que meter tecnología, tú tienes que disponer de la capacidad para mover esto. Y sobre todo, evitar decisiones que generen errores de bulto. Hay que tener claro qué es lo que hay que conseguir y cómo hay que conseguirlo y qué tiene que hacer cada uno. Claro, ¿esto qué supone? Esto lo que me está suponiendo es que las reglas han cambiado. Las reglas de cómo hasta ahora estábamos funcionando en ciertos aspectos han cambiado. Y si ellas han cambiado, los comportamientos también tienen que hacerlo. ¿Al servicio de qué? Pues tienen que hacerlo al servicio de una metodología. No se improvisa. Creo que todos somos conscientes en el escenario que nos encontramos de que cuando existen planes de contingencia, cuando existen planes de continuidad, cuando existen metodologías que permiten evaluar riesgos y anticiparse a situaciones probables, la disposición en la que somos capaces de abordar esos cambios son completamente distintos. Lo que nosotros estamos planteando es que esta metodología, que ya en su momento la definimos y la rodamos, la vinculemos respecto a todo lo que es el origen del cambio, personas, equipos, con lo que son los resultados de la compañía, con un proceso. En muchas ocasiones, un proyecto técnicamente está terminado. Sin embargo, no ha generado la transformación, el cambio en el equipo que debería de generar. Ocurre en muchas ocasiones con tecnología. Yo tengo la herramienta instalada, yo la tengo operativo. Ahora no estoy realizando un nivel de explotación adecuado para que todo lo que está ahí dentro permita que la gestión de la empresa sea potente y esté bien gobernada e interpretada. Luego me tengo que encontrar ante dos situaciones. Que el proyecto cumpla con los típicos hitos o con los típicos indicadores de calidad, costes, cumplimiento de plazos, alcance, resultados. Bien, pero tengo que alinear que técnicamente eso esté
con las voluntades, con el querer, con el poder, con el saber de las personas que se ven alcanzadas con ese proyecto. Y todo ello desde una parte que permita que esa improvisación no exista. Que no exista improvisación no significa que seamos ágiles. El proyecto tiene que ser ágil y tiene que ir manejando lo que todos estos grupos de interés que están ahí puedan ser reformulados, adaptados en función de los objetivos a conseguir. Aquí presentaros lo que sería nuestra metodología de gestionar el proyecto de cambio como empresa. Todo lo anterior está asociado e integrado aquí. Lo primero que me encuentro es un trigger, un disparador, que es: yo tengo un proyecto definido y ese proyecto necesita un business case, necesita un plan de negocio, necesita una estructura para ver si realmente está alineado o no con la estrategia. Luego, para yo poder plantearlo, debo de hacer unas actividades para qué riesgos tiene este proyecto, qué impacto tiene este proyecto, a qué áreas le va a impactar, en qué medida esto va a requerir que haya personas que ya sean de recursos humanos, porque estoy en una gran compañía, como ha ocurrido en alguna ocasión, tengo un equipo de gestores del cambio, facilitadores del cambio, que yo lo voy a tener que asignar a cada una de las áreas de negocio. O puede ser que en vez de estar ese equipo en recursos humanos, lo tengo metido dentro de cada una de las áreas de negocio, ¿vale? Orgánicamente están dependiendo del director del área de negocio. Funcionalmente, perdón, al revés. Funcionalmente están dependiendo del director del área de negocio, orgánicamente están dependiendo de la dirección de recursos humanos. ¿Por qué? Pues porque tengo que movilizar y tengo que estar patrocinando que ese cambio se produzca. La parte técnica, evidentemente, es de esa dirección del negocio. El siguiente paso es curioso porque en compañías grandes, en las que estoy subcontratando grandes proyectos a grandes consultoras, pues cada consultora puede tener su metodología. Cada consultora puede plantear técnicamente cómo abordar el proyecto. Sin embargo, no tengo la garantía de que técnicamente cumpla con lo que es la transformación y el cambio que requieren mis personas. Luego, esta metodología contempla el hecho de que si yo como empresa, a quienes me lo van a hacer externamente, deben de cumplir una serie de requerimientos para que se produzca esa movilización hacia mis resultados, me lo permite evaluar. ¿Cuáles son esos requisitos de cambio que yo tengo que meter en esa RFP, en esa licitación o en esa subcontratación a esa consultora? A continuación, vale, ya lo tengo. ¿Cuál es el equipo que tengo que asignar? ¿Cuáles son los riesgos asociados a esos requisitos identificados? ¿Cuáles son las actividades y cuáles han sido, con los análisis de riesgos realizados, los planes que debo de llevar a cabo para que el cambio se produzca? ¿Qué acciones específicamente tengo que vigilar? ¿Cuál es la estructura de KPIs? ¿Cómo debo de hacer los seguimientos? ¿Y cómo voy a parametrizar todo ese seguimiento y control que voy a hacer del proyecto? Planes de acción, planes de formación, como comentaba Javier, todo lo que voy a soportar sobre la tecnología para que con una planificación específica ello se vaya lanzando y se vaya cumplimentando conforme a lo que técnicamente el proyecto está requiriendo. Si estoy ya en esa fase de ejecución, a partir de ahí tengo que implantarlo. ¿Cuáles son todas las acciones que ya estoy desarrollando? ¿Cuáles son los KPIs que he estructurado para mi proyecto de cambio? ¿Y cómo estoy haciendo ese seguimiento? Esto que aquí aparece como KPIs de implantación, pues lo comentaba también Javier, es decir, yo tengo una batería de personas en las que me están rellenando una serie de informaciones y puedo hacer el seguimiento de en qué porcentaje están cumpliendo la información que yo necesito que cumplimenten, qué porcentaje de todos ellos lo han terminado, cuáles no. Esto está interaccionando con las fases en las que yo voy a desarrollar y ellos pueden estar preparados o no. Bueno, todo ello me lo permite ver desde un punto de vista de tengo mi cuadro de indicadores, mi cuadro de gobierno del proyecto y puedo ir haciendo una trazabilidad desde la fase de aprobación hacia la fase de ejecución, hacia la fase de implantación.
Todo ello dando lugar a que pueda tener un informe de finalización de cambio para ver si todos los objetivos técnicos y de cambio que se habían establecido al proyecto se están cumpliendo o no. Por lo que nos hemos encontrado en estos últimos 2 años, muchos de los proyectos de transformación digital están en jefes de proyecto que están en el área de sistemas, en el área de informática, en la dirección de informática. Sin embargo, esos jefes de proyecto no tienen las habilidades para poder manejar lo que sí son capaces el personal de recursos humanos o que tienen competencias para ello, que es el ir movilizando todo ese soft del proyecto para que finalmente el retorno de ese esfuerzo y de esa inversión sea el que requiere la empresa. A modo de ejemplo, y para terminar, no extenderme, pues presentaros algunas de las plantillas que manejamos. Cuando yo estoy haciendo ese caso inicial para ver en qué medida y en qué profundidad me afecta, cuántas unidades organizativas de mis servicios centrales están bien implicados, cuántos procesos, es decir, porque por debajo estamos moviendo una identificación de todos los procesos que se van a ver impactados, cuántos números, cuántos empleados y de qué niveles. Son empleados operativos, son empleados de diferentes delegaciones, están en una única ubicación. Tengo gente externa, colaboradores que también se ven afectados. ¿En qué medida todo lo que yo voy a modificar está impactando en cada una de esas personas, en sus responsabilidades? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuántas se ven afectadas? ¿En cuántos se están viendo afectados? ¿Qué dispersión? ¿Qué costes tiene el proyecto? ¿Qué beneficios? Como veis, al final se establecen unos valores en el que si están por encima de cierto umbral, la compañía dice, sí, le tengo que aplicar metodología del cambio. Si están por debajo, no es necesario, lo puedo desarrollar como un proyecto más. A partir de aquí, lo que puedo establecer es, con todos los riesgos que identifico, ¿hay algún grupo de personas que va a tener más carga de trabajo? ¿Están preparadas para esa carga de trabajo? Hay algunos que van a tener menos trabajo, hay algunos que van a tener nuevos trabajos que no han aparecido en la compañía, nuevas líneas de negocio, nuevas actividades. Hay gente que va a perder poder, hay gente que va a perder salario, hay gente que va a salir de su zona de confort, hay gente que va a participar con otras áreas o a interactuar con otras personas de otras áreas. Bueno, todo esto está claro que hay que tenerlo identificado. Hay que saber en qué medida ese riesgo aplica al proyecto y, sobre todo, hay que vincularlo a todas esas creencias en las que, sabiendo que si están al nivel de las personas para el proyecto de cambio, estos riesgos se van a gestionar o se van a eliminar o los resultados se van a conseguir. 5 conclusiones muy rápidas. El cambio es una puerta que se abre desde dentro. Todo el mundo quiere cambiar a los demás, pero nadie se quiere cambiar a sí mismo. Esto ya lo decía Tolstoy. Luego se tienen que dar unas condiciones para que tanto la organización, el departamento, el equipo y la persona diga voy a cambiar. Lo que más nos frena, las mayores limitaciones y resistencias al cambio son las que nos ponemos nosotros mismos. En la medida en que esas resistencias las comprendamos y las minimicemos, o las bajemos, nuestras capacidades son exponenciales. Tercera cuestión, los líderes son los primeros que deben de comprender cuál es su mapa, cómo lo tienen que manejar y cómo lo tienen que poner al servicio de la organización, porque sus comportamientos generan proyecciones en entornos VUCA, entornos de volatilidad, entornos de incertidumbre, etc. No podemos cambiar si no tenemos el qué y el cómo. Y el qué y el cómo tienen que estar integrados. Si decimos el qué hay que cambiar, pero no tenemos el cómo, tenemos serios problemas. Y por último, el proceso de cambio debe ser sistemático, tiene que ser ágil y tiene que ser... Bueno, perdonadme, he extendido 3 minutos más. Creo que era importante cerrar esta visión global y, bueno, cualquier cuestión al respecto estoy a vuestra disposición ahora con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar.
Bueno, comentaros una cosa antes de pasar a las preguntas, y es que hablando con Óscar el otro día, me comentó que, bueno, que quizá podría ser interesante profundizar con quien esté interesado en hacerlo en el modelo, ¿no? En cómo se aplica el modelo, cómo se adapta a las necesidades de cada una de las empresas. Y por eso, pues bueno, hemos dejado abierta esta posibilidad que todos vosotros, los que queráis, podéis solicitar sin coste una sesión de trabajo para hacer precisamente estas dos cosas. Nos lo podéis indicar luego en la encuesta o contactarnos directamente. E igualmente, también comentaros que la herramienta que ha enseñado Javier, Dialenga, pues bueno, todavía, como vivimos un momento todavía bastante complicado y nosotros en SEBI creemos firmemente que la comunicación interna nos puede ayudar a mejorar o a hacer más llevadera toda esta situación con la gente de nuestra compañía, pues bueno, también la ofrecemos durante 3 meses de forma gratuita y con esto esperamos también que os podamos ayudar a mejorar este aspecto. Y con esto, poco más que deciros, simplemente agradeceros que hayáis estado aquí acompañándonos otro día más. Esperamos que el evento y el contenido os haya resultado interesante y nos tenéis a vuestra disposición, tanto bueno, en el número de teléfono que podéis ver en la pantalla como en sbi.com. Un saludo y muchísimas gracias a todos.